Yo tendría unos 10 añitos más o menos, cuando estaba jugando yo por un parque de la Kennedy, que antes había un parque ahí grande, ahora ya hicieron un conjunto habitacional, como muchas cosas están cambiando y se han urbanizado, ¿no? Pero en esa época, hace muchos años, yo estaba jugando tranquilamente, cuando por ahí salió un perro que yo en mi recuerdo parece un perro demoníaco. No sé si sería chiquito, pero parecía que tenía unos ojos que le salían chispas rojas de fuego por los ojos. En mi recuerdo yo le veo enorme, ¿no? Como un lobo, con unos colmillos que me gruñían, que me ladraban. Y yo paralizado del miedo. No atiné a hacer nada. No atiné a correr, ni a coger una piedra, ni a nada. Paralizado del miedo. Y entonces, ¿qué creen que pasó? El perro tuvo todo el tiempo para pegarse una buena mordida. Parece que no había desayunado ese perro. Se pegó una buena mordida de mi canilla. Hasta ahora tengo un hueco ahí que le pusieron como una piel sintética de plástico ahí. Tengo un hueco. Porque se sacó ahí media canilla el perro ahí. Yo estaba paralizado del terror. Hasta ahora le tengo miedo a los perros. Les confieso. Porque claro, fue una experiencia bastante fuerte, ¿no? El miedo nos paraliza, mis hermanos. Y en este tiempo, en el año que pasó, cosas como salir a tomar el bus, cosas como ir a comer a un restaurante tan normales, ¿no es cierto?, que eran de nuestra vida, en la Navidad, una cena con familiares que no viven con nosotros, hacer una cena más grandecita, ¿no? Esas cosas, mis hermanos queridos, nos dan miedo. Esas cosas que eran tan cotidianas, tan normales para nosotros, nos causan temor, nos causan miedo. Y el miedo nos paraliza. El miedo nos paraliza. Entonces, yo le he titulado este mensaje 2021 Odisea contra el miedo. Porque ya estamos en el futuro, ¿no? Los que somos niños, nos recordamos de que antes, en el pasado, cuando éramos niños, estábamos nosotros, veíamos las películas del futuro, no sé si se acuerdan. Bueno, ya son jóvenes, algunos de ustedes no veían el 2021 como el futuro. Pero nosotros, los que somos de los años 70, 80, decían una película del 2021. ¿Qué era? Una película del futuro, ¿no es cierto? Y nosotros entonces pensábamos que ya las películas eran de que estaban volando los carros por el cielo, ¿no es cierto? Algunos edificios medio raros. Ya estamos, hermanos, en el futuro, estamos en el 2021. Y por eso le he puesto Odisea contra el miedo. ¿Y qué es Odisea? Odisea es un viaje largo, ¿no? Dice el diccionario, lleno de aventuras. Esa es una odisea, ¿no? Y a veces cuando son trámites demasiado largos que tenemos que hacer en el seguro o algo, decimos, fue una odisea ese trámite, ¿no? Porque fue algo interminable, algo largo. Y estamos comenzando este viaje en este 2021. Estamos comenzando esta odisea, ¿no? Y esta odisea es contra el miedo. ¿Cómo podemos nosotros vencer al miedo? ¿O cómo podemos evitar que el miedo nos paralice? ¿Quién de ustedes puede decir,
yo nunca he sentido miedo. No siento miedo ni nunca he sentido miedo desde que me convertí a Cristo. Ninguno. Porque el miedo es parte de nuestra humanidad, ¿no? Pero ¿cómo podemos evitar que el miedo nos paralice? Esa respuesta está en la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en Nehemías. Nehemías, desde el capítulo 1 de Nehemías. Si puede buscar el índice. Yo también tuve que buscar el índice porque no encontraba fácilmente Nehemías. Así es que no importa que se demore un poquito buscando el índice, si alguien le ayuda, de pronto que vino con usted, algún familiar. Lo importante es que este nuevo año, esta palabra de Dios nos marque. Esta palabra de Dios se quede grabada en nuestro corazón y no nos olvidemos de la palabra. Todo el año vamos a memorizar, vamos a anotar, vamos a tener esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. No importa que se olviden las palabras que yo digo, pero que no se olviden la palabra de Dios. Por eso, tomémonos el tiempo para encontrar Nehemías capítulo 1 con toda calma. Nehemías capítulo 1 y vamos a leer algunos versículos, desde el versículo 11, Nehemías 1:11. Dice: yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey, para que me conceda lo que le solicite. En estos días yo era copero del rey, dice Nehemías. ¿Qué será un copero del rey? Hoy en día ya no se usa, ¿no? Los presidentes no tienen coperos, ¿no? Hay algunos pocos reyes por ahí en algunos países, pero no sé si tendrán coperos. ¿Qué significa copero del rey? Antes los reyes tenían unos como asesores que eran de alto rango, que estaban en la presencia del rey y que le servían la copa al rey. Y también le servían los alimentos. Era una persona de mucha confianza. No era cualquiera, no era cualquier sirviente, no podía ser copero del rey. Era un asesor de mucha confianza, porque recuerden que antes les querían matar a los reyes, y una forma de querer matarles a los reyes, ¿cómo era? Envenenándoles, tratando de envenenarles, ¿no? Entonces, el copero del rey era un asesor de confianza de alto rango que estaba en este reino. Estamos hablando del año 445 antes de Cristo. Miren, hace mucho tiempo. Y como dice aquí, vamos a leer en el capítulo 2, versículo 1. Dice: en el mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes, que es el rey, mientras yo me disponía a servirle vino al rey, este me miró, y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás. Lo que reflejas es un profundo pesar. ¿Qué dice ahí? Yo sentí mucho miedo, mucho temor, dicen algunas versiones. Ahí está, mis hermanos. Nehemías es un hombre de carne y hueso como nosotros, como tú y como yo. Y tiene miedo, tiene mucho miedo ante el rey. ¿Por qué? Porque los reyes en ese tiempo, ¿los reyes podían mandar a matar a alguien o no? Los reyes podían mandar a matar a alguien. Nehemías era un siervo de alto rango, pero él tenía miedo de que el rey le mande a matar. No es como ahora, ¿no? La autoridad y el poderío de los reyes de los imperios, porque es un imperio, el imperio persa es un imperio muy poderoso. Tiene miedo. ¿Pero qué hace frente al miedo? ¿Se paraliza? ¿O qué hace? Sigamos leyendo. Comienza a hablar. A veces no nos salen las palabras en el miedo, ¿no? Cuando tenemos miedo a veces nos sale como ni siquiera un grito. A veces no podemos ni gritar cuando estamos con miedo. Pero aquí Nehemías logra articular palabras, miren. Y dice: y les respondí, Nehemías 2:3, larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me preguntó entonces: ¿y qué es lo que pides? Yo oré al Dios de los cielos. Miren cómo está con miedo Nehemías, que se pone a orar ese rato. Mientras está hablando se pone a orar, como cuando usted tiene que decirle algo a algún jefe, a alguna persona importante, y tiene miedo de que le vaya a decir que no. Ahí se pone a orar.
Versículo 5. Y le respondía el rey. Miren con el cuidado que le dice Nehemías, ¿no? Si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. El rey, que tenía a su lado a la reina, me preguntó: ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba, y el rey consintió en dejarme partir. Miren, ¿por qué será que el rey le deja partir? Vamos a retroceder una página para ver un poco el contexto de esta petición de Nehemías. En el capítulo 1 hay un título ahí, en esa sección de la palabra. No sé qué dice en sus Biblias, pero aquí dice: oración de Nehemías por Jerusalén. Nehemías estuvo orando, estuvo ayunando por semanas antes de presentarse al rey. Estuvo en comunión con Dios, estuvo en comunión en la presencia de Dios. Estuvo preparándose. No fue que improvisadamente fue donde el rey. Y por eso es que cuando está hablando también ora, pero es fruto de la relación con Dios. Es fruto de la relación cercana con Dios, que aunque Nehemías tenía un alto rango, eso no le llenaba de orgullo, sino que era humilde, era sencillo delante de Dios. Y por eso es que le concede el rey que vaya a reconstruir las murallas de Jerusalén. Y yo le pregunto, ¿será que está en ruinas nuestro mundo hoy en día? ¿Qué piensa usted? ¿Será que la economía está en ruinas? ¿Será que el sistema sanitario está en ruinas, los hospitales? Hablando no de la infraestructura, no, sino de su capacidad de poder responder a esta crisis. ¿Qué piensa usted? Nuestro mundo ha caído en ruinas, mis hermanos. Estamos desprotegidos, igual que la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo muchos habían sido desterrados, ¿no?, a los imperios, y relativamente pocos judíos habían quedado en Jerusalén. Y esos judíos que estaban ahí estaban en ruinas, desprotegidos, porque antes las ciudades necesitaban murallas, ¿no?, para que estén resguardadas, protegidas de las acechanzas de los otros ejércitos. Esa era su protección, pero nosotros nos sentimos desprotegidos ahora. ¿Usted se siente desprotegido en este momento? ¿Se ha sentido el año anterior desprotegido? ¿Vulnerable frente a lo que está pasando? La iglesia. ¿Será que la iglesia está en ruinas? ¿Qué piensa usted? En el primer culto algunos decían que sí, otros decían que no. Pero ¿será que lo que ha pasado el año anterior ha afectado a la iglesia o no ha afectado a la iglesia? ¿Recuerdan ustedes el terremoto del 16 de abril del 2016, me parece que fue? Si la memoria no me falla. Algunas casas se cayeron, ¿verdad? Y algunas casas se cuartearon. Mi casa está con una cuarteada así en una pared hasta ahora. Gracias a Dios no se ha caído y espero que no se caiga. ¿Será que la iglesia en medio de la pandemia sí sufrió a un remesón y se cuarteó algunas paredes? Algunas personas se fueron de la iglesia. Emocionalmente, ¿cómo nos sentimos? ¿Como que nada ha pasado? ¿O no somos los mismos de antes de la pandemia? ¿Cómo éramos igual hace un año en enero? Exactamente hace un año en enero, ¿cómo estábamos comenzando el año? Estábamos comenzando bien, ¿no es cierto?, el año. Algunos se lanzaron a profetizar también un año lleno de bendición, decían. Pero miren lo que ha pasado. Sí hay algo que en nuestro corazón, a pesar de ser hijos de Dios y ser cristianos, se ha resquebrajado. Hay un remesón en nuestra alma, en nuestro corazón. También hay muchos aprendizajes, pero también estamos muy sensibles frente a muchas situaciones. No somos los mismos y sí nos sentimos también con miedo. Si somos honestos y reconocemos que tenemos miedo como humanos. Igual que Jerusalén,
en ese momento. Por eso esta palabra de Dios es para nosotros. Por eso esta palabra de Dios es palabra profética, porque viene el profeta Nehemías para nuestras vidas. Y vamos a seguir leyendo en Nehemías, capítulo 2, versículo 17. Nehemías 2, 17. Ya Nehemías se va a Jerusalén, inspecciona todo y corrobora todo como está en ruinas. Y miren cuando regresa lo que dice el versículo 17. Cuando regresé les dije, ¿ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Pero miren lo que dice Nehemías. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. En cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron, sí, comencemos a reconstruir las murallas. Y se dispusieron a poner manos a la obra. Amén. En medio de una situación de desolación, de ruinas, donde había mucho miedo, donde había mucha añoranza de días pasados que fueron mejores seguramente para Jerusalén. Pero ahí en medio de todo eso, Nehemías, que es copero del rey, no se queda cómodo siendo copero del rey. Ahí seguramente él tenía para comer, tenía donde dormir muy cómodamente. Seguramente era lejana la realidad de sus hermanos en Jerusalén. Él no tenía por qué salir de su comodidad para ponerse a ayunar, ponerse a orar, arriesgarse frente al rey y pedirle que le dé permiso para ir a reconstruir las murallas de Jerusalén. Era un alto ministro, digamos así, de ese reino. Nosotros, mis hermanos queridos, si nosotros ponemos manos a la obra en este año para poder juntos llevar adelante el proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? En ese tiempo era reconstruir las murallas de Jerusalén. Hoy en día, ¿cuál será el proyecto de Dios? El reino de Dios. El reino de Dios que no está en ruinas. El reino de Dios que sigue avanzando silenciosamente en medio de la pandemia. En medio de las ruinas económicas, eso sí. En medio de las ruinas sanitarias también, de salud. En medio de muchas ruinas, el reino de Dios misteriosamente y poderosamente sigue avanzando a través de su iglesia. Amén. El reino de Dios no se ha acabado, no está en ruinas. Sigue avanzando. Algunos no lo quieren ver y dicen, no, ya pasó el cristianismo. Dicen, no, eso ustedes son anticuados. Dicen, no sé si les han dicho algunos familiares, amigos, cuando usted les habla del Señor. ¿Qué le dicen? Ya te han lavado el cerebro. ¿No es cierto? Esos hermanitos, actualízate. ¿Qué le dicen? Actualízate. Estás como una computadora con el Windows del 80, del 87. Actualízate. Ya eso ya pasó la religión. Mis hermanos queridos, el reino de Dios está más activo que nunca. Amén. Está creciendo y está avanzando. Y el reino de Dios avanza a través de nosotros, a través de nuestras manos. Igual que Nehemías se comprometió, dejando la comodidad, dejando el egoísmo. No está mal que nosotros trabajemos por nosotros, trabajemos para nuestra familia. Está bien, eso es natural y eso nos manda el Señor. Amén. Pero el reino de Dios es más que eso. Y usted me dirá, pero pastor, usted en plena pandemia me pide. ¿Cómo me va a pedir eso si apenas tenemos para comer? Si apenas tenemos trabajo, si nos han reducido los sueldos, si estamos sin trabajo, si nos han botado a la calle porque no pagamos el arriendo. ¿Cómo me va a pedir eso si no tengo seguro médico? Si tuviera, yo daría a los demás. ¿De qué? De lo que me sobra, de lo que pueda dar. Pero primero mi familia, pastor. Mis hermanos, no está mal trabajar y velar por nuestra familia. Pero, ¿qué dice la palabra? Y pueden anotar ahí, Mateo 6:33. Pueden anotar esta cita. Mateo 6:33.
Si quiere la puede buscar y si no la puede anotar. Mateo 6:33. Y algunos deben saber de memoria esta cita bíblica. Voy a darles una pista. Buscad primero el reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. ¿Y qué más? Y entonces ustedes verán cómo hacen. ¿Qué dice el versículo? Buscad primeramente el reino de Dios y entonces cada uno verá cómo hace. Cada uno. ¿Qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. No significa que no hayamos pasado momentos difíciles y que vamos a pasar momentos difíciles como hijos de Dios. No significa. Dijo también el Señor Jesús, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, yo he vencido al mundo. ¿Quiénes de nosotros podemos dar testimonio? Dar testimonio. Y ahí los que están en internet pueden escribir inclusive un comentario y dar testimonio en los comentarios ahí abajo. Dar testimonio de que desde que nosotros hemos estado buscando el reino de Dios y su justicia sinceramente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, ¿cuántos pueden decir, el Señor me ha provisto? El Señor me ha provisto. Me ha dado las añadiduras. El Señor me ha dado las añadiduras en mi familia, en medio de la pandemia, en medio de la falta de trabajo, en medio de la falta de seguro médico, con los hospitales colapsados, con toda esa situación, el Señor me ha dado la añadidura. Puedo dar fe que el Señor no me ha fallado, que su palabra se cumple, que si buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, lo demás será añadido. Ese es el proyecto de Dios. En el tiempo de Nehemías era reconstruir las murallas de Jerusalén. Ahora es instaurar y continuar con el reino de Dios. Miren, esta cita bíblica es preciosísima. Isaías 55. Sin perder de vista Nehemías. Isaías 55. Versículos del 1 al 3. Una cita bíblica profética, mesiánica. El profeta Isaías, de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, citado por el Nuevo Testamento. El profeta Isaías, el gran profeta Isaías, profetizó sobre el Mesías. Vamos a ver esta profecía, si ya se cumplió, si todavía falta por cumplirse. Isaías 55:1. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas. Y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. Miren, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno, que es el de mi invariable misericordia por David. ¿Cuándo se cumplió esta profecía o todavía no se cumple? ¿Qué piensa usted? Ahora vamos a ir a Marcos 8, el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 1, para ver si esta profecía ya se cumplió, todavía falta por cumplirse. ¿Será que se cumple en el cielo? ¿Cuándo se cumplirá esta profecía? Marcos 8, 1. Por esos días volvió a reunirse una gran multitud. Como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: esta gente me parte el corazón. Miren esta versión como pone: esta gente me parte el corazón, porque Jesús es sensible a la necesidad de las multitudes.
Y hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Están ayunando ya 3 días. Cautivados, escuchando la palabra de Jesús. Si los mando a sus casas en ayunas, podrán desmayarse en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿y de dónde vamos a conseguirles pan suficiente en un lugar tan apartado como este? Nosotros vemos los problemas, las barreras. No tenemos plata, decimos nosotros. Estamos en pandemia, decimos nosotros. Igual que los discípulos. Ellos son humanos como nosotros. ¿De dónde vamos a sacar? Pero miren, Jesús les preguntó, y Jesús te pregunta en este momento: ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos respondieron: 7. Y el Señor te dice: ¿cuántos panes tienes? 1, medio pan, 2 panes. ¿Tienes por lo menos un pancito en tu casa? A ver, levante la mano quienes tienen un pancito en la casa. Por lo menos un pancito, aunque sea duro, pero un pancito. ¿Ya? No estamos con las manos vacías, hermanos queridos. No estamos con las manos vacías. Hay personas que sí están con las manos vacías. Y ellos respondieron: 7. Pero claro, para 4,000 personas, ¿qué es 7? Entonces Jesús mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y después de dar gracias los partió y se lo dio a los discípulos para que ellos lo repartieran entre la multitud. Ellos así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos, así que Jesús los bendijo y mandó también que los repartieran. Toda la gente comió hasta quedar satisfecha, y cuando recogieron lo que sobró, llenaron 7 canastas. Los que comieron eran como 4,000. Luego Jesús los despidió. Enseguida entró en la barca con sus discípulos para irse a la región de Dalmanuta. Miren, ¿en dónde está Jesús? ¿En qué parte está? En el 7:31. Miren, Jesús volvió a salir de la región de Tiro y fue por Sidón al lago de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Decápolis está en griego, significa 10 ciudades. De Deca, 10, y de polis, de ciudad. De ahí viene policía. La ciudad viene policía, la palabra policía viene de polis, que significa ciudad, que cuida la ciudad. 10 ciudades, está en griego, no está en hebreo. ¿En dónde está Jesús? Está en un sector pagano, mis hermanos. Ellos son paganos. Esas 4,000 personas no son judíos, no son hebreos, no son del pueblo de Israel. Pero al Señor se le parte el corazón. No importa que no sean judíos, que en ese tiempo era algo revolucionario, no hace 2,000 años. Por eso le crucificaron a Jesús, por eso le mataron. ¿Por qué? Porque los judíos en ese momento decían: no, nosotros somos del pueblo de Dios. Los paganos no, esos son impuros, esos son idólatras. Esos que se vayan al infierno, porque ellos no adoran a nuestro Dios. Son unos pecadores. No se llevaban con los de Samaria porque eran mezcladitos. Los samaritanos no eran 100% paganos, eran medio paganos, medio judíos. Mezcladitos eran. Pero ni a los mezcladitos los judíos no les podían ver. Pero Jesús revolucionó eso por su misericordia, por su compasión. Y el Señor nos dice ahora: iglesia, denles ustedes de comer a la gente que no tiene que comer. El Señor dice: levantémonos y edifiquemos, así como lo dijo a Nehemías. Levantémonos y démosles de comer. Usted dirá: pero ¿cómo, pastor? Eso es imposible. ¿Habrá alguna cosa imposible para el Señor? ¿Habrá algo imposible para el Señor? Lo que es imposible, ¿para quién? Para los hombres, es posible para Dios. Apláudale al Señor Jesucristo. Él se merece la honra y la gloria. Nosotros somos las manos de Dios, mis hermanos, en esta pandemia. Nosotros somos los pies de Dios en esta pandemia. Este nuevo año, nosotros somos los que tenemos que llevar misericordia, esperanza, la palabra de Dios, alimento, no solamente lo espiritual, también lo material. Y el Señor nos va a dar para repartir. Y el Señor ya nos ha dado para repartir. ¿Quiénes dicen gloria al Señor? ¿Quiénes le dan la gloria al Señor? ¿Quiénes pueden dar testimonio de que el Señor ya nos ha dado para repartir? Y así hemos hecho, mis hermanos, en la medida de nuestras posibilidades. Hemos repartido víveres aquí en la iglesia. ¿De dónde ustedes creen que ha salido ese dinero?
ha salido del Señor, milagrosamente. Ni siquiera hemos pedido. Y el Señor ha provisto, de otros lados del mundo inclusive. Ha mandado una donacioncita que tal vez no es mucho, pero ¿saben qué? Eso en las manos del Señor se ha multiplicado. Se ha multiplicado. Y no sabemos cómo. Se han podido dar funditas de víveres. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es así, sencillo, humilde. Comienza con nuestras vidas consagradas, en ayuno, en oración, en santidad, buscándole al Señor como Nehemías, clamándole al Señor, pero también actuando. Amén. También actuando, también poniendo ropa de trabajo a los sueños, también poniendo ropa de trabajo al reino de Dios. Quisiera que juntos podamos adorar a nuestro Señor en este momento. Después vamos a hacer algo práctico. Nuestros hermanos diáconos van a estar pendientes para después ayudarnos con una actividad práctica que vamos a hacer. Pero primero adoremos al Señor, mis hermanos. Y comencemos este año postrados delante del Señor. Porque ¿saben qué? Nosotros somos las manos de Dios. Si nosotros actuamos y le creemos a Dios. Amén. Y de esa manera vencemos el miedo. Porque ¿qué es lo contrario a la parálisis? La acción. La acción. Y con el Espíritu Santo del Señor, nosotros vamos a vencer la parálisis del miedo y vamos a actuar en este nuevo año para honra y gloria del Señor. ¿Saben cuando terminaron de construir las murallas de Jerusalén qué dijeron la gente? Está en el libro de Nehemías. Dijeron, esto no podía haber sido otra cosa sino la obra del Señor. Amén. Reconocieron que eso no era posible humanamente, que eso es la obra del Señor. Y eso queremos que digan a través de esta iglesia y a través de nosotros como siervos de Dios y las siervas de Dios también. No lo pudieran haber hecho sino a través del poder del Señor. Y que la gente dé gloria al Señor, adore a Jesucristo. Y eso puede ser posible en este nuevo año. ¿Quiénes creen que sí? Amén. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a adorar, porque queremos comenzar este año postrados delante del Señor, reconociendo su grandeza, su poderío, su majestad, su santidad, humillándonos delante de Él, pidiéndole perdón, porque la única manera de cumplir el proyecto de Dios, el reino de Dios, y de vencer el miedo, es a través de la llenura del Espíritu Santo. Amén. En cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron, sí, comencemos a reconstruir las murallas, y se dispusieron a poner manos a la obra. Gloria al Señor. El Señor nos ponga manos a la obra en este nuevo año a cumplir su voluntad. Apláudale al Señor Jesucristo, que se merece la honra y la gloria.